Hermanos, qué alegría poder estar aquí con ustedes en esta mañana, poder participar de parte de este plan que tiene la iglesia de orar juntos, 10 días para orar juntos. Vamos a estar hoy y mañana aquí en la iglesia y es una alegría. Siempre es lindo volver a este lugar. A mí siempre me gusta volver. La primera vez que estuve aquí en esta iglesia no ha sido cuando estuvimos aquí desde el 2010 hasta el 2014, sino había sido antes, en el año 2000. Habíamos estado de ayudante del pastor Sibechi, ahí habíamos estado acá. Cuando uno empieza a hablar de fechas, después uno se arrepiente, ¿no? Porque eso nos recuerda que uno ya anda dando vueltas hace mucho tiempo. Pero hermano, siempre es una alegría, siempre es lindo volver acá y encontrarse con rostros que son conocidos y también con algunos que uno no conoce. Eso habla de que la iglesia es dinámica y sigue creciendo, así que es doble la alegría. Quiero agradecer por el hermoso momento de adoración infantil. A mí me emociona aquella viuda pobre. Elena de White dice que ella, aunque no estaba obligada por la ley a ayudar a sostener el santuario, porque era viuda, estaba dentro del grupo más vulnerable de la sociedad. Pero no solamente que era viuda, sino que era pobre. Ella estaba eximida, no necesitaba. Pero Elena de White, en el deseo de toda la gente, dice que ella quería, anhelaba hacer algo por la causa que amaba. ¡Qué tremendo! A mí me emociona. Así que muchas gracias por este momento de oración infantil y por este momento de alabanza. Yo quisiera hacer mía las palabras de esa tercera estrofa, que dice: solo hay segura salvación cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición cerca de ti, Señor. Oh Salvador bendito, recibe a un pecador. Yo quiero que el Señor me reciba, pecador como soy. ¿Quisiera usted que el Señor lo reciba, la reciba? Y miren cómo termina esa estrofa. Y tómame en tus brazos de paternal amor. Qué tremendo mensaje. Sentirse cuidado, como un niño que de repente se siente desprotegido y necesita que su papá o su mamá lo sostenga, lo abrace. Y entonces todo está bien. Entonces puede haber la peor tormenta afuera, pero con papá está todo bien, con mamá está bien, estamos en casa, estamos seguros. ¿Le gustaría sentirse así con el Señor? Qué tremendo, ¿no? Yo voy a pedirle allí a los chicos que están, que ellos pongan la última placa. Y no se pongan contentos y ya terminamos entonces. Vamos, pasa que esa última placa, y permítanme bajar porque así puedo ver junto con ustedes. Junto con ustedes lo que aparece allí. La última. No lo voy. Vamos a la última. Porque vamos a tener un momento de oración ahora. Y ahí está la última. Hoy se nos propone orar por el reavivamiento en la familia. Y el segundo punto, el que se repite, ya viene repitiéndose desde el jueves y se va a repetir toda la semana, ¿sí? Orar por una persona para poder estudiar la Biblia, o quizás una que ya usted está estudiando la Biblia o vos estás estudiando la Biblia y quisiera que el Señor dirija ese estudio bíblico. Y por qué no pensar que llegue a tomar una decisión. Yo estoy orando por un policía correntino. Estamos viviendo en Corrientes y un policía correntino que el otro día lo llevé hasta Goya y hablamos todo el camino y quedamos de que él me iba a confirmar estudiar la Biblia con su familia. Así que estoy orando por Fabián,
que llegue ese contacto, si es la voluntad de Dios, que podamos estudiar la Biblia juntos. Estoy orando por Fabián. Así que vamos a tener un momento ahora de oración por el reavivamiento espiritual, ¿no es cierto?, en la familia, y también por alguna persona con la cual quisiéramos compartir el mensaje. Y estos 10 días, el propósito es reunirnos para orar principalmente. Así que vamos a orar ahora. Vamos a dedicar un momento a la oración. Y vamos a hacer así. Los que podemos, vamos a orar de rodilla, y el que no, tranquilo, se queda sentado. Si a alguno le cuesta arrollar, si quiere pararse, puede hacer, si desea hacer así. Y vamos a dejar un momentito para presentarnos ante el Señor y presentar esto ante el Señor. Cada uno individualmente. Un momentito. Y luego entonces yo voy a, representándonos a todos, cerrar en voz audible ese momento de oración. ¿Vamos a tener este momento de oración? Querido Padre, que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, humillados ante ti, ante tu presencia, en tu casa. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras familias. Y rogamos, Señor, que nos ayudes para que cada uno en familia podamos, con la familia, humillarnos ante ti, Señor. Buscar ese reavivamiento espiritual que tanto necesitamos. También queremos rogarte, Señor, que nos ayudes. Algunas personas están estudiando la Biblia con otras, y otras están anhelando comenzar a estudiar la Biblia con alguien, compartir el mensaje. Señor, dirígenos, ayúdanos, úsanos, utilízanos con tu Santo Espíritu, Señor, para poder compartir el mensaje de salvación. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo voy a ir a la primera de vuelta porque ahí ahora sí vamos a avanzar. Quería primero, antes de ir a repasar el tema, recordar simplemente, ahí vamos hasta la primera. Ahí estamos. Ya aquí en la iglesia se ha comenzado desde el jueves y esto va a continuar. Ahora vamos a tocar el tema 3. Ahí está, tema 3. Mañana a las 20 horas acá la iglesia va a continuar, tema 4, ¿sí? Y así hasta el sábado siguiente, el sábado que viene, va a ser un día de ayuno y oración. Entonces alguien me preguntaba y decía, pero ¿por qué? ¿No es algo que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que orar? ¿Y no es algo personal y que cada uno tiene que hacerse cargo y responsablemente y tener una vida de oración? Sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué reunirnos en la iglesia para orar, para hacer algo que ya sabemos que tenemos que hacer? Bueno, la iglesia, uno de las responsabilidades que tiene la iglesia es conducir, orientar, exhortar, advertir, y en ese sentido es que la iglesia ha decidido convocarnos a la oración. Eso significa que si yo vengo los 10 días de oración a la iglesia, entonces recibo toda la fuerza que necesito espiritual, ¿no? Para el año completo. No, por supuesto que no. O sea, yo tengo que seguir yo en una vida de oración y de comunión, ¿sí? Pero la iglesia es responsable de orientarnos,
de guiarnos y de exhortarnos. Y en este sentido la iglesia nos exhorta y nos llama la atención a que vivimos en un tiempo especial. En la escuela sabática estamos estudiando este trimestre. El otro día estaba en una iglesia ahí en Corrientes, se hizo antes de la fecha esta que es la propuesta, se hizo los 10 de oración y algunos días acompañamos allí y hablábamos con la iglesia y decíamos lo siguiente: ¿no sentimos a veces nosotros que tenemos como la sensación de que somos un pueblo dormido, adormecido? ¿No sienten a veces eso? Que algo tiene que pasar. El Señor tiene que despertarnos. Nosotros tenemos que buscarlo. Reavivamiento espiritual. Así que mañana continúa a las 20 horas acá, el lunes a las 20 horas, martes, todos los días, ¿no es así? Todos los días, todos los días. Así que todos los días estamos siendo convocados acá para unirnos en oración y para continuar luego, después, sí, individualmente, la vida de oración, permanente, constante. Justamente el tema que nos toca hoy día es esto: vida devocional y compromiso. Vida devocional y compromiso. Hoy hablábamos en la escuela sabática de que hay como una tendencia en algunos sectores quizás de dividir la preparación espiritual con el trabajo misionero. Y conversamos en la escuela sabática, ¿y no es acaso parte de la preparación espiritual el involucrarse en la misión? En San Mateo 25 allí el Señor Jesús presenta la forma como un cristiano se prepara para encontrarse con el Señor. Él cuenta primero la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? ¿Conocen? Incentivándonos y llamándonos a una preparación espiritual. Solo aquellas 5 prudentes que hicieron reserva de aceite están preparadas para encontrarse con el esposo. Una preparación espiritual. Pero después viene la parábola de los talentos, donde el dueño otorga algunos talentos, se va lejos y luego vuelve para evaluar qué hizo cada uno con sus talentos. Y eso allí es un simbolismo de la segunda venida de Cristo. Él dejó su iglesia, otorgó talentos a la iglesia y luego vuelve, segunda venida, a evaluar qué hizo cada uno con lo que recibió. Y entonces el Señor allí enfatizó la preparación misional que necesitamos para encontrarnos con Él. Y luego termina el capítulo con el juicio de las naciones, donde el Señor hace algunas preguntas. Dice, cuando venga, va a apartar a algunos a la derecha, a otros a la izquierda. A uno le va a decir, ¿por qué no me visitaste cuando estuve en la cárcel? ¿Por qué no me diste agua cuando tuve sed? Por eso no te conozco. Pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Pero si viste a uno de estos pequeños y no le hiciste, a mí no me hiciste. Y si viste a uno de estos pequeños y le hiciste, es decir, le diste agua cuando tuvo sed, le diste de comer cuando tuvo hambre, etcétera, etcétera, entonces a mí me lo hiciste. Y esto el Señor apuntaba a la preparación, vamos a llamarla así, social. Cuando un hijo de Dios se prepara para el reino de los cielos, no puede hacer vista gorda, mirar para otro lado, ante la necesidad de los que le rodean. Hay un compromiso allí. Así que el Señor dijo, preparación espiritual, preparación misional y participación, preparación social. Compadecerse con el que sufre. Así es como el Hijo de Dios se prepara. Y no es que primero la preparación, una vez que estoy preparado espiritualmente, ahora paso a la otra. No. Mientras espero al Señor, me preparo. Así que aquí la propuesta para hoy es vida devocional y compromiso. Vamos a leer en San Juan capítulo 1 y versículos 1 al 15.
Dije mal, ¿no? Capítulo 15, versículo 1 al 5. Muy bien, encontramos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús lo dijo de manera clara, de manera categórica: separado de mí nada podéis hacer. Pero miren, aquí esta reflexión. Para algunos cristianos puede parecer sorprendente descubrir esto. No soy yo el que tengo que producir mis propios frutos. Ahora, pregunto esto: ¿qué responderíamos nosotros si nos dicen ser cristiano es fácil o es difícil? Bueno, cada uno tendrá su respuesta. En el gran conflicto que nosotros vivimos, implica compromiso, implica una lucha, y podríamos decir, cuando nosotros enfrentamos esta vida cristiana, necesitamos enfrentarla con compromiso y con la seguridad de que vamos a tener lucha y que hay un enemigo. Pero cuando el Señor me dice: sí, pero yo soy el que quiero luchar por vos. Yo soy el que tenés que permanecer en mí y yo voy a darte los frutos. Los frutos que tengas vos solo van a ser siempre uvas atrofiadas, agrias. Pero yo puedo darte los mejores frutos. Y entonces nosotros vamos a decir: pero entonces ser cristiano es fácil. Porque yo no soy yo el que tengo que producir mis frutos. No, el Señor quiere producir sus frutos del Espíritu en mí. Entonces es fácil. Pero ¿por qué será que es tan difícil permanecer en Él? O para usted es fácil, o para vos es fácil. Permanecer en Él significa humillarse de tal forma que es entregarle el control a Él de nuestra vida. Y eso, creo que cuando estábamos aquí habíamos comentado alguna vez cómo en alguna zona de Entre Ríos le dicen al caballo que ha sido domado. Ellos le dicen: ese caballo ya está entregado. Entregado. Corcoviaba antes, ¿no? Saltaba y quería que el jinete se caiga. Quería desligarse, deshacerse del jinete. Pero ahora lo domaron y ahora se entregó. Está entregado. Ahora el jinete conduce. Lo lleva para allá, lo lleva para acá y él va donde el jinete le dice. Está entregado. Bueno, aquel que se entrega al Señor, le da las riendas al Señor. Pero es necesario permanecer en Él. Y nos gusta tener el control. La sartén por el mango. Producir yo mis frutos. Yo puedo. Y el Señor dice: no. Tu fruto nunca va a ser bueno. Yo voy a producir frutos. Yo voy a producir tus frutos. Y entonces sí serán buenos. Y fíjense, ahí aparece esta cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 214. Los creyentes se hacen uno con Cristo, pero una rama no puede ser sostenida por otra. El alimento ha de obtenerse a través de una conexión vital con la vid.
La experiencia de mi esposa, la experiencia espiritual de mi esposa, no me sirve a mí, me sirve en tanto que es un testimonio para mí, pero lo que ella absorbe, el poder del Espíritu que absorbe, su experiencia con el Señor, a mí no me sirve. Yo tengo que tener mi propia experiencia. La conexión que tenga el pastor de aquí no me sirve, no le sirve a sus ovejas, le sirve como un pastorado que él puede ejercer, de orientación, sí le sirve. Pero lo que él obtiene del Señor no me sirve a mí. Yo tengo que obtener, usted tiene que obtener las fuerzas por su propia conexión. Una rama no puede sostenerse en otra rama. Y miren, y ahora no hablo de aquí personal, hablo general. Hay muchos cristianos que pretenden tener una vida espiritual siendo sostenidos por otra rama. Niéguese a tener esa experiencia. Niéguese. Usted no puede vivir espiritualmente saludable si depende de otra rama. Tiene que estar unido al tronco principal. Cristo es el tronco. La sierva del Señor dice, los creyentes se hacen uno con Cristo, pero una rama no puede ser sostenida por otra. El alimento de obtenerse de una conexión vital con la vid. Y miren esta otra cita, también, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, aquí la página 203. Jesús requiere que nos entreguemos confiadamente en sus manos y que confiemos en su amor y su sabiduría. Tenemos que renunciar a nuestra propia justicia y rogar que la justicia de Cristo nos sea imputada, colocada. Para recibir fuerza tenemos que depender enteramente de Cristo. El yo tiene que morir. Nosotros tenemos un enemigo, que es el enemigo del Señor también. En realidad, el gran conflicto entre Cristo y Satanás es la creencia transversal de la iglesia. Atraviesa todas las demás. Todas las demás creencias se explican a la luz de la creencia del gran conflicto. Si a usted por allí le cuesta entender alguna de las creencias adventistas, ¿le parece que alguna cosa que el Señor nos pide en su palabra es demasiado? No entiende por qué. Estudie esa creencia a la luz del gran conflicto y va a entender por qué el Señor le pide lo que le pide o le orienta a hacer tal cosa. Nosotros tenemos un enemigo, pero ese enemigo tiene una herramienta poderosa y esa herramienta, ¿saben quién? ¿Cuál es? Yo. Por eso la sierva del Señor dice, el yo tiene que morir. Tengo que ser entregado como el caballo entrerriano. Tengo que ceder el control. El yo tiene que morir. Cristo tiene que reinar. Y eso es algo que lo conocemos, no es nada nuevo. Pero ¿cómo cuesta eso, no? Entregar el control. Señor, ahí está. Dirige mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Que no luche más por esa supremacía personal de que hacer lo que yo quiero, porque mi vida es mía, sino hacer lo que tú quieras, Señor. Y avanzamos un poquito más. Y cuando hablamos de comunión, tenemos que hablar de por lo menos 3 cosas. En primer lugar, la necesidad de comunión. Primer lugar, necesidad de comunión. Fíjense lo que dice allí el tomo 7 de Testimonio para la Iglesia, página 185. Ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. Nadie puede. Nadie puede llevar frutos. Así que lo primero que hay que enfatizar en este asunto de la comunión es la necesidad de comunión. Necesitamos esa comunión con el Señor.
¿sí? Ahora, si la comunión es tan necesaria, es tan importante, miren la pregunta, ¿cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está su comunión? Tu comunión, ¿cómo está? Hace un tiempo estaba en una sociedad de jóvenes, en un lugar, a X distancia de acá. Y los chicos, los directores, los líderes de JA del lugar, estaban preocupados por justamente esto, la vida de comunión. Y por lo que hablábamos al principio, ¿no nos parece que a veces somos como un pueblo adormecido? Bueno, el Apocalipsis le llama tibieza. Y entonces hicieron una actividad, crearon una actividad. Hicieron una columna en un pizarrón y pusieron allí diferentes cosas que uno hace en el día. Y luego dividieron en 3. O sea, hicieron en filas las actividades que uno hace en el día. Y en columnas, 3 grupos diferentes. Y dividieron a los participantes en 3 grupos. Los niños, los jóvenes y los adultos. Y entonces entregaron papelitos a todos. Y en el papelito había que poner lo mismo que había en el pizarrón. Las filas con las actividades que uno hace en el día. Y las columnas, en las columnas uno tenía que poner qué tiempo dedico a tal actividad, según la edad que me toque. Y empezaron. El día era escoger el día más común de todos, o sea, el día típico. ¿Cuál es tu día típico en la semana? Ah, mi día típico, es decir, el que siempre hago es el lunes, o es el martes, o es el día que sea. Y entonces cada uno completó. Al final tabularon todo y pusieron en el pizarrón los resultados. En la fila había levantarse, aseo personal, alimentación. Ahí en la alimentación estaba el desayuno, el almuerzo, etcétera, el estudio, asistencia a clase, ya sea escuela o colegio, universidad, Dios, ¿qué tiempo le dedico a Dios? Al entretenimiento, a las redes sociales, a la televisión, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál fue el resultado? Los niños, según esa actividad, los niños en total estaban dedicando a Dios por día 10 minutos. Los jóvenes estaban dedicando a Dios por día 10 minutos. Y los adultos estaban dedicando a Dios por día 20 minutos. Y entonces cuando vimos esa realidad, con razón, a veces estamos como adormecidos. ¿Cómo está mi comunión con Dios? El tiempo que le dedico a Dios. Cristianismo sin comunión es mera formalidad. Yo hasta puedo parecer un buen cristiano, formal. Todo lo que mi iglesia me indica como forma, toda la formalidad, todo el protocolo que me indica la iglesia, yo lo cumplo. Pero mi experiencia cristiana pasa de esa formalidad. ¿Cuánto tiempo dedico yo al Señor? ¿Cuánto tiempo? Lo segundo que hay que tener en cuenta, lo primero dijimos la necesidad de comunión. Lo segundo, la lucha por la comunión. Y es una lucha. Entregar el control en manos del Señor es una lucha. Porque somos pecadores. Y como somos pecadores egoístas, orgullosos, y es una lucha entregar, por lo menos para mí, es una lucha. Ahora miren, el enemigo hará todos los esfuerzos para que no tengamos esa relación con el Señor. Él sabe que el secreto de un cristiano victorioso y fructífero está en la conexión con Él. Y Él va a hacer todo lo posible
para evitar que tengas esa comunión con Él. Te va a llenar de actividades. No necesariamente te va a llevar a hacer o tentar a hacer cosas que son malas en sí mismas. Incluso cosas que en sí mismas son buenas, pero va a intentar llenarte de actividades, llenarte de responsabilidades. Él va a hacer todo lo posible para evitar que llegues a la vid, todo lo posible, porque Él sabe que allí es donde está la victoria. Y entonces la comunión implica una lucha. Fíjense lo que dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 204 y 205. Ahora, mientras dura el tiempo de prueba, mientras aún se oye la voz de la misericordia, es el tiempo para que nosotros desechemos el pecado. Mientras la oscuridad moral, cual mortaja, cubre la tierra, la luz de los portaestandartes de Dios ha de brillar con mayor esplendor, marcando el contraste que existe entre la luz del cielo y las tinieblas satánicas. Donde yo estoy, ahora me pregunto a mí mismo, porque Él me dice que yo soy un portaestandarte. ¿Soy yo un portaestandarte de la luz? ¿Será que yo estoy brillando donde sea que esté? ¿Es usted un portaestandarte? ¿Está donde usted está? Se marca el contraste entre la oscuridad que, miren, cual mortaja cubre la tierra, pero donde usted está, existe el contraste entre esa oscuridad de las tinieblas de Satanás y la luz del cielo. ¿O será que donde yo estoy, en el mejor de los casos, paso desapercibido? ¿O en el peor de los casos, soy uno más de todo lo que es la inmoralidad, la corrupción, la oscuridad? Alguien dice que se había cambiado de colegio y después de un mes de asistir a ese nuevo colegio, sus amigos le preguntaron: ¿cómo te fue? ¿Cómo estás yendo? ¿Te gusta? ¿Te sentís bien? Y este muchacho le dijo: sí, re bien, re bien. Por suerte hasta ahora nadie se dio cuenta que soy adventista, así que nadie me molesta. Qué experiencia, ¿no? Donde yo estoy, ¿se nota? ¿Sos el contraste entre la luz del cielo y las tinieblas de Satanás? ¿Sos un llamado aún sin palabras, un llamado de advertencia en este tiempo final? ¿Soy yo un llamado de advertencia aún sin palabras? Un llamado de advertencia donde me rodea la gente. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo tercero, decíamos, lo primero, una necesidad de comunión. Lo segundo es esa lucha. Necesito entregarme porque hay alguien que quiere evitar que llegue a la vid. Eso implica una lucha. Lo tercero que tenemos que ver esta mañana es qué incluye la comunión, cuáles son las herramientas de la comunión. Y es algo que ustedes saben de memoria. Nada nuevo vamos a mencionar acá. Pero como recordativo, como exhortación, ¿cuáles son esas herramientas? Lo primero es la palabra de Dios, claro. ¿Sí? Miren esta cita. Ese es nuestro alimento diario. Camino a Cristo, página 90. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Si se estudiara como se debe la palabra de Dios. ¿Qué incluye ese meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo medito en la palabra de Dios?
cosas incluye la meditación en la palabra de Dios? Posiblemente los adventistas estemos leyendo la Biblia. Según aquella actividad en aquella sociedad de jóvenes, algunos le dedicaban 10 minutos a leer la Biblia, orar, por ahí 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura de la Biblia. Algunos estaban dedicando 20 minutos, posiblemente estemos leyendo la Biblia. Ahora, estoy meditando a través de la palabra de Dios, estoy uniéndome a la vid. Pero ¿y qué cosas incluye la meditación? En primer lugar, incluye el estudiar. Estudiar a fondo. No es una lectura pasajera. Es estudiar. Es escoger el texto. Para algunos la lucha, y confieso, a veces para mí también, ¿qué leo de la Biblia? Bueno, la iglesia ahora nos propone el reavivados por su palabra. Ahí tengo una herramienta, todos los días, un capítulo de la Biblia. Pero quizás yo nunca escuché nada acerca de reavivados por su palabra, que nunca escuché. ¿De dónde saco? ¿Qué hago todos los días? ¿De dónde estudio? Escoja una historia, escoja un milagro, un capítulo, un salmo y léalo. Léalo una vez completamente. Vuelva a leer. Hoy día tenemos a mano las diferentes traducciones de la Biblia. No es algo que es difícil de conseguir. Y entonces sería bueno que en este punto de mi meditación, donde yo estoy conociendo el texto, lea también en otra versión, otra traducción de la Biblia. Un lenguaje un poco más actual. A ver qué dice. Estudio. Veo algunas palabras que aparecen allí. En este momento de estudiar la Biblia, yo debería salir de este momento de la meditación, del estudio de la Biblia, conociendo ese texto, ese milagro que leí, conociéndolo de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba, conociendo el texto. Eso no se logra con una lectura superficial. En ese momento yo tengo que conocer el texto. ¿Qué más incluye la meditación? Usar la imaginación. Ahora que conozco el texto, ahora yo puedo imaginarme el texto. Imaginémonos que el texto podría ser el encuentro de aquella mujer que hacía 12 años estaba enferma de flujo. Y de repente se encontró con Jesús y con solo tocar el manto, ella pudo sanarse. Y conozco el texto, lo conozco de arriba para abajo, detalles del texto, quiénes estaban presentes, quiénes trataron de obstruirla, cuál fue la actitud de Jesús, qué hizo Jesús cuando sintió que salió poder de él, qué quiso decir Jesús con eso, que salió poder de él, cómo fue que ella se sanó con solo tocarle el manto, cómo pasó eso. Ahora me empiezo a imaginar el texto, lo imagino, cómo habrán sido las calles. ¿Cómo llegó esa mujer hasta el momento de tocar? ¿Y si ese día habrá sido de mañana? ¿Habrá sido de tarde? ¿Y si el enfermo de 12 años era yo? ¿Cómo me puedo imaginar ahí dentro del texto? ¿Qué cosas necesita hacer Jesús por mí que hace tantos años vengo luchando? ¿Cuál es el milagro que estoy necesitando? ¿Cuál será aquella intervención divina que de otra manera, porque ya gasté todo, invertí, traté, busqué, pero no hubo caso, no hubo resultados? No es por negligente que hace tanto tiempo busqué, pero no pude. Necesito tocar. Necesito que Cristo haga algo por mí. Y si soy yo el que me arrastro en aquellas calles polvorientas, deseoso de obtener algo de Jesús, ¿cómo será que yo puedo llegar hasta Él? ¿Será que hay alguien que, así como aquella mujer le impidieron, hay algo que a mí hoy me impida llegar hasta Él? Imagino el texto. Eso es parte de la meditación.
¿Qué más incluye la meditación? Reflexión. ¿Por qué llegué hasta este punto? Si soy yo el que estoy necesitando. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué más incluye la meditación? Pensar el texto, pensar como Dios pensaría, elevar mi pensamiento a lo que Él quiere que piense. Eso significa que quizás yo estoy pensando, Señor, mi problema es mi jefe. No hay un día que no me pelee con mi jefe, pero el problema es él, no soy yo. Entonces muéstrale y de repente el Espíritu Santo, cuando empiezo a pensar así, el Espíritu Santo me dice, ¿será que es él el problema? ¿No será que hay alguna actitud tuya que tenga que cambiar? ¿No será que no es tanto el primer milagro que arregle la relación rota? ¿No será que el primer milagro que estás necesitando es que hay algo que tiene que cambiar aquí adentro tuyo, acá? Y ahora empiezo a pensar como Él quiere que yo piense. Me empiezo a humillar y empiezo a pronunciar, Señor, ayúdame. Es cierto, la verdad que sí. No me pelearía tanto si yo fuera diferente, tendría una actitud diferente. Quizás fuera más tolerante, quizás fuera más paciente. Señor, ayúdame, porque la verdad es que yo no tengo fuerza para enfrentar esa situación, no podría. Ayúdame, ayúdame. Te ruego que hagas ese milagro conmigo. Eso es lo que incluye meditación. Ahora les pregunto, hermanos, todo esto que incluye la meditación, ¿puedo hacerlo en 2 o 3 minutos? No sé si alguna vez alguien le preguntó, a mí alguna vez alguien me preguntó, y es más, y yo mismo pensé así alguna vez, ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para tener mi culto personal? Si yo en 5 minutos ya le dije todo lo que tenía que decirle al Señor, todo. Señor, gracias por el hermoso día que me diste. Gracias por la luz de un nuevo día. Etcétera. Palabras hechas que a veces tenemos, ¿no? Y se terminó. Y listo. ¿Y ahora qué digo? No sé qué más decir. Pero cuando yo uso la palabra de Dios, saco, exprimo, me conecto a la vid a través de la palabra de Dios, estudiando, imaginando el texto, reflexionando, pensando como Él quiere que yo piense, pidiéndole que Él intervenga en mi vida. Cuando hago todo esto, no lo puedo hacer en 2 minutos. Paso tiempo con el Señor. ¿Cambiaría mi vida espiritual si yo practico esto todos los días? Creo que sí. Pregunto, ¿cambiaría su vida espiritual si come la palabra de Dios así? ¿Tu vida espiritual cambiaría? La primera herramienta en la comunión, la palabra de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor. La Educación, página 189. Tome el estudiante de la Biblia un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Haga suyo el texto. Así es como nos nutrimos de la vid. El segundo elemento, la segunda herramienta de la comunión es la oración. Es la respiración del alma. Y miren esta frase, es más fácil encontrar vida en un muerto que vida espiritual en un cristiano que no ora. Irónico, ¿no? El otro día escuché una pequeña ilustración reflexiva, ¿no? Decía, si se pesara la oración, vieron que todo se pesa hoy, uno va al almacén, al mercado, a la frutería, etcétera, todo es por peso. Los que nos criamos en Misiones, hace algunos años atrás, y de repente salimos de Misiones y fuimos a otra provincia, nos llamaba la atención
algunas frutas que nos vendían por peso. Porque acá en Misiones estábamos acostumbrados a comprar por docena. Ahora se cambió un poco eso, pero antes acá en Misiones, naranja por docena. ¿Cómo va a pesar la naranja? Naranja por docena. Banana por docena. Pero usted va en otro lado y todo por peso, y ahora aquí también. Bueno, todo se pesa. Y entonces escuché esta reflexión. ¿Y si se pesara la oración? ¿Cuánto será que pesaría mi oración? Si su oración se pesara, ¿cuánto pesaría? Dice la sierva del Señor, es la respiración del alma. Incluso la oración intercesora. El domingo vamos a recibir una tarjeta donde se nos va a invitar, vamos a ser invitados a orar por lo menos por 5 personas. Al final voy a contar una pequeña ilustración de algo que me pasó en una iglesia en Chaco el año pasado. 5 personas por las cuales orar. Porque es cierto, tengo que orar por mí, pero el Señor me llama a orar por otros también. Cuando comienzo a orar por otros, algo sucede en mí mismo. El Señor nos invita a la oración intercesora, a la oración por otros incluso. Miren lo que dice Testimonio de la Iglesia, tomo 4, página 301. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. ¿Cómo es que nos preparamos? A través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Necesito tiempo de oración. El tercer elemento, el testimonio. Es el ejercicio físico, por decir, el ejercicio espiritual. Y aquí es donde decimos, ¿va separado esto? No, es parte de la preparación. Mientras hago una cosa, ¿tengo que dejar de hacer la otra? No, tengo que meditar en su palabra, y mientras medito ya también oro, así como veíamos recién. Pero también tengo que compartir el mensaje con otros. Así es como me preparo. Son las herramientas de la preparación espiritual. Miren lo que dice el Ministerio Médico, página 434. Todos pueden trabajar en favor de los que están fuera del arca de la seguridad. Cuando los miembros de la iglesia se dediquen al servicio de Dios y decidan hacer obra misionera, cuando acepten el trabajo desinteresadamente porque aman las almas por las que Cristo murió y desean unirse con el gran médico misionero, el Señor vendrá muy cerca de ellos para instruirlos. El testimonio, el compartir, nos preparamos nosotros. 3 herramientas: estudio de la Biblia, oración y testimonio. ¿Nuevo? No, lo sabemos. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo va? ¿Cómo concluimos? Si la vida cristiana victoriosa es el resultado de una vida activa y plena de relación con Dios, entonces, ¿cómo está nuestra vida cristiana, nuestro relacionamiento? Recordando esto, que las ramas solo producirán continuamente frutos si están conectados a la vid. Fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. La unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera. Toda otra unión perecerá. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas han de vencerse si hemos de entrar en unión con Cristo. El alimento ha de obtenerse a través de una conexión vital con la vida. ¿Hay cosas que vencer? Sí, yo tengo que vencer. El carácter, debilidad de carácter, pecado, vicio. Puedo vencer conectados a la vid, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el llamado es este: seamos fieles entonces en nuestra comunión diaria con Él. El año pasado estábamos en una semana de oración y me llamó la atención. Llegamos al sábado y ese sábado iba a ser una hermosa fiesta de bautismo. Habíamos estado visitando a algunas personas que se bautizaban ese sábado, los habíamos estado visitando en la semana. Visitamos una pareja de ancianitos. Él estaba volviendo a la iglesia.
Y la señora nunca había sido adventista. Iba a una iglesia, pero en esos últimos meses había vivido un milagro en su salud. Se sintió al borde de la muerte. Y el Señor guió a algunas personas, a algunos médicos adventistas, para que le ayudaran. Y entonces ella dijo, yo quiero prepararme en esta iglesia. Yo quiero ser de esta iglesia. Y así que ella se estaba preparando para bautizarse. Y su esposo estaba volviendo después de muchos años a la iglesia. Decidieron el bautismo, el día, la hora. Y ahí estábamos, era ese sábado. Y estábamos en la escuela sabática. Había varios grupos de escuela sabática. Y entonces yo estuve en el grupo de escuela sabática donde estaban ellos, los dos ancianitos, que ese día vinieron preparados para bautizarse. Con alegría, con decisión, con sus bolsitas, la ropa para cambiarse. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo. El maestro de escuela sabática, un hermano de iglesia, un anciano de la iglesia, allí del lugar, Francisco. En el momento de la confraternización, Francisco sacó 2 tarjetas. Una de ellas era la que aquel hombre que se iba a bautizar tenía guardada en su casa hacía varios años atrás. Una persona de la iglesia hacía algunos años atrás le había llevado una tarjeta. La tarjeta era una invitación para aquellos que estaban afuera de la iglesia a volver a la iglesia. Quizás ustedes recuerden, hace algunos años atrás, la tarjeta era un, no sé cómo se dicen esos trípticos que tienen como un diagrama, y mostraba a un grupo y a una persona, y la persona podía acercarse y alejarse. ¿Se acuerdan de esa tarjeta? Hace algunos años atrás. Eso, correcto, una tarjeta retráctil. Esta persona había recibido, pero no había vuelto a la iglesia, no se había animado, pero tenía guardada. Esa tarjeta le recordaba a él que su iglesia no se había olvidado de él. Y él la tenía guardada. Un día voy a volver. Un día voy a ir, un día voy a volver. Y ese día, aquel hombre, ancianito, trajo la tarjeta a la iglesia. Había llegado por fin el momento de volver. Y le entregó a Francisco, su anciano de iglesia. Y entonces Francisco tenía la tarjeta guardada. Mostró al grupo de escuela sabática. Y entonces sacó una segunda tarjeta. Y la segunda tarjeta que sacó Francisco fue una tarjeta que él tenía, es el año pasado, de él, de Francisco, del anciano de iglesia. Había 5 nombres en esa tarjeta. Francisco había decidido ese año orar por esas 5 personas, para que esas 5 personas se entreguen a Cristo. Y él sacó la tarjeta y mostró. En su tarjeta de oración estaba la parejita. Y ese día el Señor estaba respondiendo las oraciones de Francisco. Ellos estaban allí, habían vuelto a la iglesia. Hace años atrás alguien les recordó que la iglesia los amaba, no los había olvidado. Pero ahora Francisco dijo, yo este año oré por ellos. Todo este año están aquí. Él fue fiel, porque él no solamente estaba orando por otros, él estaba nutriéndose a sí mismo. Pero él sabía que nutrirse así implicaba también orar por otros. En realidad, dicho de otra manera, orar por otros termina nutriéndonos a nosotros. Cuando el Señor venga, ¿cómo nos encontrará? ¿Cómo te encontrará el Señor cuando venga? ¿Cómo será que el Señor me va a encontrar a mí cuando venga? En San Lucas 12, muestra allí, el Señor viene hablando y va contando algunas parábolas del siervo infiel, pero antes de la parábola del siervo infiel, dice, nadie sabe el día y la hora, por lo tanto, el padre que está consciente del ladrón que viene a hurtar su casa, estará cuidando a su familia. Y entonces luego viene la siguiente parábola, la del siervo infiel. Pero viene una declaración y dice así la declaración: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viene lo encuentre haciendo así.
¿Así cómo? ¿Así qué? Cuidando, preparándose, porque el Señor viene. Y cuando Él venga, Jesús presentó varias declaraciones cómo será aquel día. A unos le va a decir, bien, buen siervo fiel. A otros le va a decir, venid, benditos de mi Padre. Son bienaventurados, porque ellos se encontraron con el Señor velando y orando. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, velando para cuidar, para prepararse. Pero hay una declaración que me aterra, que forma parte de aquellas declaraciones que Jesús mencionó, que se dirían a algunos cuando Él venga. Y es aquella que dice, no te conozco. Qué triste será si aquel día el Señor venga y me diga, no te conozco, no te conozco, no sé quién sos. Qué triste será que teniendo todo, sabiendo todo, teniendo todo a mano, una iglesia que me sostiene, su palabra a mano, sé que tengo que orar, sé que tengo que prepararme, sabiendo todo eso, aún así el Señor venga y me diga, no te conozco, no te conozco, apártate de mí porque no te conozco. Pero a otro se le va a decir, venid bendito de mi Padre. ¿Usted quisiera que cuando el Señor venga le diga esto? Venid bendito de mi Padre, heredad del reino, preparado. Ahora vas a heredar conmigo. Vení, te conozco, vení. ¿Vos querés que el Señor te diga así? Venid bendito de mi Padre. ¿Qué les parece si en oración esta mañana le decimos, Señor, ayúdame a conectarme a la vid, ayúdame a estar conectado a ti, ligado a ti, con esa conexión vital, de tal forma que cuando vengas no me desconozcas, cuando vengas me puedas decir bendito de tu Padre, me lleves contigo, pueda ser salvo. ¿Les gustaría que en oración le digamos así al Señor? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. En esta mañana recordamos cosas muy sabidas por todos nosotros. Pero Señor, ayúdanos a humillarnos ante ti. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos a hacer de tu palabra, a hacerla nuestra, alimentarnos con ella, unirnos a la vid, Señor. Que podamos estar conectados vitalmente a la vid que es Cristo Jesús, de tal forma que cuando Cristo venga nos conozca y nos diga, venid bendito de mi Padre. Señor, queremos entregarnos en esta mañana rogándote esto en el nombre de Jesús. Amén.